programa es patrocinado por Variedades ABA 2020, Barbershop Faith Flow, City Barber, MCH Accesorios, Servicios Shameli, Salón de Belleza Alpha Style, Asiático Caracas, M&Y Deco y Detalle, Escritorio Jurídico Pallares Suárez y Asociados. Estamos de vuelta. Qué tarde tan nutritiva estamos disfrutando. Claro que sí. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir adelante. A ver, ¿alguien más quiere conocer cuál es nuestro próximo panelista? Sí, bueno, vamos a darle la bienvenida. Ok, bueno, ya hemos hablado de música secular, acerca de influencers, redes sociales, la vestimenta, la imagen del cristiano de hoy. Todo, como dice ella, muy nutritivo, todo ha sumado a nuestras vidas y es el objetivo que buscamos. En este último bloque queremos invitar a hablar acerca de doctrinas y dogmas cristianos a nuestro líder pastoral de la red de jóvenes. Él también está acá para brindarnos conocimiento, para enseñarnos, para poder tener criterio en base a todos estos temas. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Giovanni Llanes. Giovanni, bienvenido. Bienvenido, Giovanni. Gracias por compartir también con nosotros en esta tarde. Este tema se llama Doctrinas y Dogmas Cristianos. Primero, así, empezando, ¿qué es una doctrina? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Okay. Y Dios bendiga a toda la audiencia que está presente a través de las redes sociales en este lugar. Bueno, cuando hablamos de doctrinas estamos hablando de ideas, fundamentos básicos que son esenciales, bien sea en una religión, bien sea en la política o en algún ideal. Y como nosotros estamos hablando, el contexto nuestro habla de nuestra iglesia, las doctrinas fundamentales, la iglesia cristiana sostiene que las doctrinas fundamentales son aquellas verdades esenciales que están en la palabra de Dios. Entonces, todas aquellas verdades que son fundamentales, que aparecen en la Biblia, son las doctrinas, y eso constituye el cuerpo de creencias de la iglesia. Entonces, en todo aquello que usted ha escuchado en la Biblia que habla, por ejemplo, Dios es amor, esa es una doctrina fundamental. Dios es un Dios único, es una doctrina fundamental. Cuando hablamos de que el hombre pecó, pero también Dios después lo rescató, lo salvó, lo amó, todo eso son doctrinas fundamentales que están establecidas en la palabra del Señor. La santificación, la santidad, todo eso es doctrina fundamental. Son verdades fundamentales, son los que sirven de base a el conjunto de creencias, lo que nosotros creemos como cristianos. Ahora, ya hablamos de doctrina, ¿qué es un dogma cristiano? Ok, si dijimos que las doctrinas eran esas ideas o verdades fundamentales, los dogmas vienen a ser las ideas que son establecidas por algunas denominaciones o religiones como verdaderas. Los dogmas no pueden, digamos que, comprobarse a ciencia cierta, pero tampoco pueden cuestionarse. Simplemente yo las acepto como verdades porque es un dogma. Yo las creo como una verdad y punto. Ya no se cuestionan ni se debaten. Simplemente está allí, pues, un dogma. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre una doctrina y un dogma cristiano? Guau. Bien, las doctrinas son las verdades fundamentales, dijimos. O sea, es la columna vertebral, es donde se fundamenta todo, las verdades. Sin embargo, el dogma pudiese ser las interpretaciones que se hacen de algunas doctrinas. Entonces, el dogma, aun cuando las doctrinas son ideas, ¿sí? Los dogmas vienen a ser pensamientos, o sea, lo que yo pienso acerca de esa idea. La doctrina viene a ser, es inamovible, o sea, no varía, no tiene varianza, pero el dogma sí puede variar. Y de hecho, el dogma se deriva de la doctrina.
que es una de las diferencias que también podemos ver allí. Ok, ahora aplicado a todo lo que hemos hablado hoy, háblanos un poco de, bueno, hablamos de doctrinas fundamentales, lo que está en la palabra, ¿qué viene a constituir entonces dogma en todo esto de la vestimenta, de la música? Los influencers. Bueno, en cuanto a los influencers, yo iba a decir algunas cositas, y es que un líder, vemos a través de la historia que se han levantado muchos líderes, y los líderes son aquellas personas que influencian sobre algún grupo de personas. Y a mí me llama la atención que en la actualidad todo lo que es este modernismo y la tecnología ha llevado a influenciar a muchas personas a través de las redes sociales. Y entonces los líderes que se están levantando en este tiempo son nombrados o mencionados como influencers. La cosa está que los líderes no solamente han ejercido una influencia positiva sobre algunas personas o algunos grupos o religiones, sino que también hay líderes. Por ejemplo, este hombre que se levantó en los años 1940, 50, Adolfo Hitler, este hombre fue un líder y él arrasó, digamos que casi que toda Europa, pero tenía un ideal, un pensamiento, pero fue un líder negativo. Y tanto fue así que agarró a los judíos y los llevó a quemar. Entonces los metía en una cápsula de gas y los mataba. Pero, ¿por qué? Porque ejercía una influencia negativa. A través de las redes sociales tenemos que tener cuidado porque nos vamos a conseguir con estos dos tipos de influencias, los positivos y los negativos. Ahora la pregunta sería, ¿a quién la audiencia está escuchando? Exacto. Ahora, háblanos un poco de las diferencias entonces entre esas doctrinas y los dogmas cristianos. ¿Qué diferencias pueden surgir? Bueno, fíjate, más que diferencia, y tomando un poco la pregunta que me habías hecho anteriormente, hay algo que yo estaba escuchando, y es que, o he venido escuchando desde que estoy acá en la iglesia, y es que a veces se utilizan algunos pasajes de las Escrituras y le dan malas interpretaciones. Sabemos que los dogmas se derivan de las doctrinas. Y a veces las doctrinas están tan claras en la palabra, pero yo la leo y la interpreto a mi manera, a mi conveniencia. Hay algo que me llama la atención y es que tú habías dicho que en el libro de Levíticos se había mencionado que el tatuarse, pues, no debía hacerse. Y eso está plasmado en Levítico. Hoy en día hay personas que dicen que no, ya va, espérate. Eso quedó en el Antiguo Testamento. Ahora estamos viviendo un periodo de la gracia. Y aquí es donde me gustaría hablar un poco de teología, ¿no? Porque decimos que eso quedó en el Antiguo Testamento y vivimos en el periodo de la gracia. Y estamos utilizando una expresión teológica para posicionar mi argumento. Para argumentar. Y la verdad en todo esto es que Jesucristo dijo lo siguiente: yo no vine a abrogar la ley, sino que vine para que la ley se cumpliese por medio de mí, para darle sentido a la ley, para que la esencia de la ley pudiese ser lo que es. Entonces, ¿qué era lo que se pretendía en el libro de Levítico? No ser igual a las otras naciones que eran naciones y pueblos paganos, personas que traían cosas que querían adoptar a las otras naciones. Por eso es que Dios le dice: sed santos como yo soy santo. Y esa palabra santo teológicamente es: sean diferentes a esas naciones así como yo soy distinto. Así es. Es más, lo dice una versión, ¿ok? Una versión dice: sean distintos a las otras naciones. Exacto. ¿Okay? Sí, bueno, ahí cuando Dios le da esa orden al pueblo de Israel en medio del desierto es porque venían de Egipto. Y de algún modo el tema de los tatuajes no era algo que nació propiamente en el pueblo, o no fue una idea del pueblo de Israel. No, es que cuando ellos venían de Egipto allá se hacían tatuajes. Y entonces, bueno, ellos estaban ahora en el desierto y a lo mejor querían hacerse tatuajes, pero ya va. Ya tú eres apartado. ¿Para qué te vas a hacer lo que te hacías allá cuando eras esclavo? Entonces creo que de eso iba lo que el Señor, las leyes que Dios le impuso al pueblo de Israel era para marcar esa diferencia, esa distinción entre su pueblo y los otros pueblos. Bueno, así es. Fíjate que en la antigüedad lo que hacían era que los egipcios
se tatuaban cerca de sus partes íntimas a la diosa de la fertilidad y todo aquello para permitir que ellos tuviesen abundancia en cuanto a su descendencia. Y seguramente algunas de estas cosas se estaban metiendo también en el pueblo de Israel, entre otras cosas más que aparece en el libro de Levíticos, pero lo importante es que nosotros no hagamos como las otras naciones, que no hagamos como el mundo nos está enseñando, porque Egipto representa al mundo, de donde hemos salido, ¿ok? Otra de las cosas que yo veo que a veces nuestra gente ha querido interpretar en la Biblia es que, no, es que yo tengo que hacerme judío a los judíos, como dijo Pablo, yo tengo que hacerme gentil a los gentiles y yo tengo que hacerme débil a los débiles. Entonces, ahí vemos como queremos congraciar con este mundo pensando que yo haciéndome igual al mundo voy a tratar de convencerlos y atraerlos al Evangelio. Entonces, hay un mal concepto de esto porque creemos pensamos, no es lo que Pablo enseñó, pero creemos que tatuándonos y metiéndonos en fiestas y así, y bebiendo y bailando y escuchando música mundana con la persona, no es que yo me lo voy a ganar, yo me estoy haciendo débil a los débiles. No, esa no es la interpretación que está Te están ganando a ti, mami. Bueno, Sí. Exacto. me están ganando a mí, así es. Pero no es la interpretación, porque el apóstol Pablo dice que se había hecho débiles a los débiles. Y hay un pasaje, creo que está en Romanos 14, 23. Yo no sé si alguien lo tiene por allí, yo creo que lo tengo por acá, en una versión, que esto aplica para todos. Y aplica, fíjense lo que dice, vamos a ver si lo tengo por acá. Ajá, ese mismo. ¿Qué dice? Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Wow. Y cierro ahí. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces yo estuve analizando bastante ese pasaje porque ¿de dónde proviene el tatuaje y de dónde provienen algunas de estas prácticas que se ha hablado en este lugar? Proviene del mundo. Entonces todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces hay mucho que se hace la pregunta de, bueno, entonces ¿es pecado tatuarse o no? O sea, es una responsabilidad grande para el que responde esa pregunta. Pero si yo considero que la palabra de Dios, allí en la palabra de Dios están las verdades fundamentales, las doctrinas fundamentales, entonces ese pasaje me dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Si de donde proviene eso es algo pagano, entonces es pecado. Fíjense que ahí la gente decía, no, pero es que eso estaba en el Antiguo Testamento. Bueno, les voy a decir algo. Hay cosas que estaban en el Antiguo Testamento y Cristo no las abolió. Por ejemplo, las leyes morales. Ahorita el que no matarás. No matarás. El que mata, o sea, está incumpliendo una ley moral. Y eso no lo abolió Jesús. Eso se sigue cumpliendo y está en el Antiguo Testamento. Exacto, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, pero también hay leyes rituales, digamos que habían unos ritos que se establecieron en el Antiguo Testamento que de eso simbolizaba, oigan bien, eso simbolizaba sombra y figura de las cosas celestiales, de lo que había de venir. Entonces, cada una de las cosas que se practicaban en el libro de Levíticos, la purificación y todo aquello, tiene relación con nuestra situación y nuestra condición, tanto de pecado como de pureza. Y nosotros tenemos que mantenernos puros fuera de la contaminación del mundo. Jesucristo era el cumplimiento de lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Por eso que los rituales no se ven que Cristo los estaba practicando, sino que más bien decía, oíste que fue dicho, mas yo digo. Entonces, él estaba cumpliendo eso. Y lo otro eran las prácticas paganas, que obviamente si venían de prácticas paganas, él establecía leyes en contra de eso. Así es. Para cerrar este bloque, ¿qué riesgo corremos cuando colocamos los dogmas o nuestras interpretaciones por encima de las doctrinas
¿Y qué pasa cuando degradamos la doctrina por debajo de los dogmas? Es decir, mira, yo no le presto atención a la doctrina y pongo mi pensamiento por encima de la doctrina. ¿Qué sucede? ¿Qué riesgo corremos? Es tremendo porque, número uno, dijimos que la doctrina es el fundamento de la iglesia. Y si nosotros lo invertimos, estamos desvirtuando la palabra de Dios. No estamos apreciando lo que Dios nos dijo. Simplemente estamos creyendo en algo que escuchamos de un influencer, de alguien que nos habló bonito, de alguien que tiene una gran elocuencia, que habla muy bien, pero que no tiene fundamento bíblico para mostrarnos que lo que nos está diciendo es una realidad. Entonces, bueno, eso puede ser. O sea, estaríamos cayendo también en doctrinas de error. En doctrinas de error. Porque pensamos que esos dogmas vienen a ser fundamentos, vienen a ser doctrinas. Y no lo es. Entonces, esos son los riesgos que corremos al hacer eso. Y discúlpame, Tranquilo. Un momentico, Kevin. Y es que hay una razón por las cuales dicen que bíblicamente la persona tiene que hacerse tatuaje. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, yo lo hago primero porque Pablo dijo, me he hecho débiles a los débiles, y sabemos que eso no es así. Segundo, que dicen que Apocalipsis 19 lo dice, y eso es tremendo porque te citan la Biblia. Mira, aquí está en Apocalipsis, que lo debes hacer, y Jesucristo tenía un tatuaje en la pierna. Y yo quiero decirte lo siguiente. Lo han siguiente. dicho, yo lo he escuchado. Miren esto. ¿Qué sucede cuando nosotros tomamos un argumento bíblico para complacer nuestra necesidad espiritual? ¿Ah? O sea, tenemos necesidades espirituales, pero buscamos un argumento extraño, y empezamos a decir, no, Cristo se puso un tatuaje en la pierna. ¿Sí? Y ese pasaje del tatuaje que va a tener el Señor en la pierna tiene doble interpretación. La cosa es que la esencia de por qué quedó escrito, número uno, la esencia de por qué quedó escrito ese pasaje allí es la siguiente. No para decirte que tú te debes tatuar, porque ya eso se discutió, ¿ok? No para decirte que tú lo tienes que hacer, sino para decirte que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Si tú entiendes que Cristo es el Rey de Reyes y vive en tu corazón, entonces las otras cosas las vas a comprender. Y número dos, quiero decirte que hay una interpretación, se dice, los grandes teólogos, oigan bien, que utilizan la concordancia de Strong, que conocen de griego. Acuérdense que el idioma original del Apocalipsis y el Nuevo Testamento es en griego. Los que conocen de griego dicen lo siguiente, dicen que hay una mala traducción en la Biblia y que esa palabra donde dice que Jesucristo tuvo un tatuaje en su vestidura, y ese "y" no hace referencia a que también lo tenía en la pierna, sino que hace referencia a que Jesucristo lo tenía en el vestido a la altura de la pierna. La verdadera interpretación debió haber sido a la altura de la pierna. De hecho, hay un pasaje, una versión, que creo que es la traducción al lenguaje actual, que nos dice precisamente eso. Y él no traduce que también tiene el tatuaje en la pierna, sino que lo tiene en el vestido a la altura de la pierna. Y lo más importante, sabiendo pues que es a la altura de la pierna, es que la idea con que se escribió ese pasaje y la revelación es para mostrar que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otra. Amén. Bueno, Giovanni, estamos muy agradecidos por tu participación. Vamos a ir a una pausa musical y al regresar vamos con las conclusiones finales de esta tarde. Gracias por tu participación. Vamos a darle un fuerte aplauso a Giovanni.